Claro. No se haga la voluntad sino la mía. Entonces Dios cumplió el propósito haciendo la voluntad de Dios. Jesús cumplió el propósito haciendo la voluntad del Padre. Eso hay que decir. Ay, pues aquí está. ¡Vamos! Tres. Rápido, rápido. Pero ese es el propósito. Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a el programa del Shaddai Jóvenes. Para nosotros es un privilegio compartir este tiempo con todos ustedes. Este es un programa para jóvenes y para toda la familia. Así que empezamos. Hoy estamos con los obreros Vanessa Párraga, Alex Vera y Ulises Yerovi. Dios le bendiga. Hoy estamos aquí para compartir con todos ustedes y hemos traído un muy buen tema. ¿Saben cuál es ese tema? ¿Saben cuál es ese tema? Sí. ¿Cuál es el tema? A ver. El tema es conocer cuál es nuestro propósito. El tema de hoy es propósito. ¿Pero qué es un propósito? Un propósito es una finalidad, es una meta que para conseguirlo se requiere esfuerzo y sacrificio. ¿Cuál es tu propósito? Cuando yo no tenía a Cristo en mi vida, yo no conocía el propósito de Dios para mí. Pero cuando lo conocí al Señor, porque entregué mi vida a Cristo, pude entender el propósito que Dios tenía para mi vida. Tanto así que a través de su palabra, a través de estar en la comunión con Él, me di cuenta que fui creado con un propósito aquí en la tierra. Claro, puede ser el caso distinto también. Muchas personas conocemos nuestro propósito, pero no podemos llegar a aquel propósito porque no tenemos a Cristo en nuestra vida. Y ahí dice la palabra que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Puedes tener un propósito, pero si no defines tu vida con Cristo, no puedes llegar a ese propósito también. Puede ser un caso diferente. A mí me pasó que cuando yo recién llegué a los caminos del Señor, ¿Ya? realmente, como ustedes están diciendo, yo no conocía mi propósito. Y recuerdo que era una persona muy tímida, muy diferente a lo que soy ahora. Y cuando recién llegué a los caminos del Señor, recuerdo que el Señor me dio un versículo, el Salmo capítulo 32, versículo 8, en el cual Él me decía, sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando yo leí eso, digo, Señor, pero hay tanta gente, ¿cómo vas a poder fijar tus ojos solo en mí? Entonces yo lo tomé así y yo me sentí tan amada y entendí que alguien me amaba y sobre todo entendí que tenía un valor y era muy importante para alguien. Cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, entonces vas a encontrar el propósito para tu vida. Yo recuerdo cuando fue la primera vez que fui a El Shaddai, tu iglesia, me acuerdo que antes de ir, yo estaba en el mundo de las drogas, del alcohol, del vandalismo, pero cuando entré a la iglesia, Dios impactó mi corazón con una palabra y al recibirlo a Él, entonces yo pude darme cuenta que Dios no me creó para eso. Dios no me creó para los deseos de este mundo, sino que Dios me creó para las cosas espirituales que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Entonces Cristo salvó mi vida y aparte de salvar mi vida, me enseñó que lo que Él tiene preparado para mí en esta tierra es mucho más de lo que mi mente imagina. Y así es como decía hace un momento, este programa o este tema que estamos tratando del propósito es para jóvenes, pero no solamente para jóvenes, sino para todas aquellas personas que nos ven, hijas, niños, etcétera, porque quizás hay padres que no saben cómo dirigir a sus hijos o cómo saberlos guiar, y sabemos que la única sabiduría que tenemos para poder guiar papito, mamita que está acá, a su hijo, a su hija, es a través del conocimiento de la palabra del Señor y a través del propósito que Dios nos da en nuestra vida. Un versículo que me llama tanto, impactó mi vida, es Salmo 37:4, que dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí hay una palabra poderosa acerca también del propósito de nuestras vidas.
Porque cuando tú te deleitas, está diciendo la palabra que busquemos a Dios, o sea, que nos encaminemos a Dios, y que cuando tú estás en Dios, tu propósito, sea universitario, sea trabajo, se van a encaminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Hay también otro versículo bíblico que está en Proverbios, en el capítulo 16, versículo 3, que dice allí, dice, encomienda a Jehová tus obras. Mira, el versículo que comparte el obrero Alex, él dice, deleítete en Jehová. Y es cierto, tenemos que deleitarnos en Dios. Si estamos deleitados en Él, estamos felices con Él, entonces, ¿qué va a pasar allí? Entonces significa que Dios está contigo, pues. Y si Dios está contigo, ¿quién va a ir contra ti entonces? ¿Ya? Entonces, Dios es el que da la victoria. Y tú puedes tener cualquier propósito aquí en la tierra, pero el primero que debemos de nosotros buscar es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y luego de eso, cualquier cosa que tú quieras hacer acá, y como dice aquí en el Proverbios capítulo 16, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras. ¿Y qué más dice allí? Y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te va a conducir a que tú tengas la victoria en cada una de las metas que tú te quieras ponerte, en cada uno de los logros que tú quieras proponerte alcanzar. Porque Él es el que da la victoria, pero la primera victoria que nosotros debemos de tener es que tengamos a Cristo en nuestro corazón, es que venzamos, es que nosotros dejemos atrás las cosas del pasado, aquellas cosas que de pronto nos han hecho sentir rechazados o que nos tenían desviados hacia lugares donde estábamos sin rumbo, perdidos, sin un propósito en nuestra vida. Y cuando una persona no tiene un propósito, está desanimada. Cuando una persona que no tiene metas, ¿qué hace? Se conforma, no sabe a dónde ir. Otra persona lo guía, lo lleva a donde lo quieren llevar otros. Claro, es mucha verdad lo que dice el hermano Javier. Muchos sabemos el día que nosotros nacemos, pero muchos no conocen el propósito. ¿Y dónde vamos a llegar? Claro. Creo que es la pregunta importante, porque todos decimos, bueno, mi propósito, mi meta aquí en la tierra es saber que tengo que estudiar, tengo que hacer esto de acá, pero recordemos que ahí no acaba la vida comienza recién cuando nosotros tenemos la salvación a través de Cristo. Amén. Sí, claro. Y es verdad, muchos de nosotros, bueno, digo de nosotros porque antes pensaba así, uno se enfoca tanto, hoy tengo que terminar mi carrera, tengo que hacer esto, y no está mal, está bien, es más. Es importante también. Claro, Dios mediante pronto yo ya me voy a graduar de la universidad. Y recuerdo que... Gloria a Dios. Gracias al Señor, sí. Entonces, muchas veces nos enfocamos tanto, ay, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y dejamos a un lado a nuestro Dios, cuando realmente Grave Él es error. el centro. Exactamente. Cuando Él es el centro y Él es como que te ubica a donde tú realmente tienes que ir. Las personas piensan, lamentablemente, y muchos jóvenes, porque también he conversado con muchos jóvenes, ay, no voy a la iglesia porque después voy a dejar de hacer algo que a mí me gusta. No voy a la iglesia porque después tengo que dejarlo de acá. Y es todo lo contrario, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, realmente comenzamos a conocernos nosotros. Y es que eso, mucho de eso hemos olvidado. Es muy importante cuando nos llegamos a conocer a nosotros mismos a través de Jesús. Y cómo no nos vamos a conocer y cómo no nos vamos a sentir más amados. El saber que Dios se fijó en nosotros, siendo nosotros como somos. Dios mismo, antes de que nosotros lo aceptáramos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él mismo, Él se entregó en una cruz por nosotros, no esperando que nosotros seamos buenos, que seamos perfectos, no, de ninguna manera. O sea, es más bien, siendo nosotros, más bien hasta enemigos de Dios, Él por amor se entrega por nosotros. Saber eso, es normal que de pronto alguien haga algo por su amigo, por su familiar, porque es su familia, es su amigo, pero nosotros ciertamente no éramos amigos de Dios, pero Él, por amor a nosotros, hace tremendo sacrificio en la cruz y nos da ese valor. Paga precio de sangre, toditita su sangre por nosotros,
¿cómo no me voy a sentir amado? Imaginémonos, de que si Él hizo eso por nosotros, siendo enemigos de Dios, estando alejados de Dios, ahora que nosotros decimos sí, yo creo en Cristo, yo creo en su sacrificio, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo en tus promesas. Ahora, ¿qué más hará Dios por nosotros? Claro. Ahí está ese amor de Dios por nosotros. Bello es Dios. Como estábamos hablando, para poder llegar a nuestro propósito, debemos hacer algo. ¿Qué? Debemos hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra. Él nos enseñó que le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces nos estamos encaminando al propósito del Señor en nuestras vidas. Entonces podemos conocer el propósito y podemos llegar al propósito. Pero sobre todo es cuando nosotros entregamos esa voluntad. Nuestra Porque, voluntad. por supuesto, Amén. porque el Señor nos da libre albedrío para que nosotros decidamos en qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, así cuando es. nosotros entregamos nuestra voluntad, ahí es lo que viene lo que usted está diciendo. Amén. Al entregar la voluntad, entonces, Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi voluntad y que tu voluntad se haga en mí. Amén. Exactamente, Amén. por eso es importante, como decía el obrero Ulises, de que Jesucristo nos mostró ese claro ejemplo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el propósito, hacer la voluntad de Dios, que muchas veces nos cuesta y no queremos, pero realmente yo creo que desde ahí parte el propósito, hacer la voluntad de Dios. Así es. Y recordemos que los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios son perfectos para nuestras vidas. Y recordemos, si Dios ha querido salvarnos a nosotros, si Dios ha querido llamarnos nuevamente hijos de Dios, ha querido darnos salvación, ¿cuál es el propósito entonces de Dios? Mientras que estemos aquí en esta tierra, si nosotros encomendamos nuestros caminos, nuestros pensamientos en Dios, entonces Dios es el que nos va a afirmar, Dios es el que nos va a dirigir en una victoria. Es porque el Señor está con nosotros. Y si estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios, entonces pasará lo mismo entonces como pasó con el mismo Señor Jesús. Si Jesús, nuestro Señor, hizo la voluntad del Padre, ¿dónde está hoy en día nuestro Señor Jesús? ¿Sabe que usted justamente hablando de eso? Es que es muy fácil. Nosotros como jóvenes tenemos muchas cosas, tenemos muchas distracciones, ¿verdad? Y nos desenfocamos un poco. Y seamos sinceros, es muy fácil seguir a los demás. Es muy fácil hacer las cosas que los demás hacen. Pero qué diferente se ve un joven cuando no sigue los mismos caminos que el otro, sino que quiere ser diferente. Esos son los valientes. Esos son los valientes. ¿Y es porque? Verdaderos porque valientes. conocen su propósito. Porque si tú te encaminas a donde todos se encaminan, no vas directo a tu propósito. Perdón que le interrumpa, ¿tienen claro cuál es su meta? ¿Tienen claro cuál es su propósito? ¿Saben realmente cuál es el plan que tienen trazado? Y se están dejando llevar. ¿Usted conoce su propósito? ¿Para qué nació en esta tierra? Porque nosotros sí conocemos nuestro propósito, ¿no? A través de hacer la voluntad de Dios, nosotros conocemos nuestro propósito. Entonces, yo le invito a usted para que usted reciba a Jesucristo en su vida y pueda encontrar el propósito que Dios ya tiene antemano para usted. Amén. Podemos decir entonces que el propósito que Dios tiene para con nosotros es primero darnos salvación. Dios quiere que tú tengas también la salvación. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para ello? Lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió en una cruz también por ti. Porque así fue. Y no esperando que usted o que nosotros seamos perfectos, sino que seamos creyendo en Él, que Él hizo ese sacrificio y que nosotros necesitamos que Él nos salve. Solo cree en Jesús y vas a tener la salvación y puedes ser llamado Hijo de Dios, como dice Juan capítulo 1 versículo 12, que a todos los que creyeron y recibieron su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El primer propósito que Dios quiere para con tu vida es que te conviertas nuevamente en un hijo de Dios, que vuelvas nuevamente
al Padre. ¿Verdad? Y como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino a través de mí. Entonces Jesús es el camino para ir al Padre. El propósito de Dios es que todos volvamos nuevamente a Él. Pero Amén. ¿sabes ¿Verdad? a través de quién? A través de Cristo. Por eso el propósito para todas las personas que nos ven, parte del propósito es que también nos acompañen al Shaddai, tu iglesia, Amén. porque ahí van a conocer a nuestro Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Y qué les parece si concluimos de la siguiente manera? ¿Cómo? ¿Cómo? Si usted desea recibir a Cristo en su corazón, le animamos a que usted repita después de nosotros, o de mí ya, Usted hágalo, esta claro. oración. Claro, ¿verdad? ¿Sí? Esta oración, si usted quiere recibir a Cristo en su corazón y cualquiera de las palabras que usted escuchó ha llegado a su corazón, es porque Dios te está hablando. Amén. Así que ahí donde tú estás, ¿qué te parece si cierras tus ojos y repites después de mí? Señor Jesús, te doy gracias porque el día de hoy me has enseñado, Señor, cuál puede ser mi propósito en ti. Es por eso que te recibo en mi corazón como mi único Señor y como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a no apartarme de ti y a conocer el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y si usted repitió esa oración, quiere decir que usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. Queremos saberlo, por favor, contáctese con nosotros, escríbanos y que Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. Dios me les bendiga. Dios bendiga. Bendiciones. Los domingos en el Shaddai, tu iglesia, tenemos 5 cultos. Por la mañana a las 8:30, 10:30, 12:30. Por la tarde a las 4 y a las 6. Les esperamos con toda su familia. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y YouTube nos encuentras como El Shaddai, tu iglesia. Y en Facebook nos encuentras como El Shaddai, Iglesia Cristiana del Ecuador.